Este mercado informal representa el 15% de los consumidores, es decir, casi 4 millones de consumidores en Argentina eh, consumen leche en estos mercados, ¿no? En donde deben pasteurizar, cocinar su leche en las viviendas, ¿no? Y esto en países en desarrollo aumenta exponencialmente porque estos mercados informales corresponden o explican el 80% de las ventas, ¿no? Entonces es un número muy importante que trae algunas problemáticas en términos de la inocuidad del alimento, ¿no? Y para también situarnos un poquitito más dentro de un sitio de referencia en Argentina, en lo que es la región pampeana, en la provincia de Buenos Aires, nuestro sitio de referencia es una de las cuencas lácteas, el Viejo Abasto, en Buenos Aires, donde hemos detectado 500 familias productoras que venden esta de manera informal, sin pasteurizar, la venden directamente, la venden suelta, a veces a través de botellas, a quienes consumen y que estas personas pagan por ese litro de leche a un costo menor, como decías hace un rato. Entonces la pregunta que nos hacemos, que nos hicimos como instituto de investigación, es esta, ¿no? ¿Por qué los actores, por qué tanto productores como consumidores sostienen estas dinámicas de producción y consumo con los problemas de salud que pueden acarrear? Y bueno, por un lado tenemos la problemática del lado de las familias productoras, es que no cuentan con una tecnología adecuada, que esté validada a su escala de producción, ¿no? Hablamos de pequeñas familias que en Argentina pueden procesar en realidad mucho menos de 300 litros hora, que es lo que es el equipo de menor capacidad en el mercado. Al mismo tiempo, tampoco se cuenta con normativas adecuadas a este actor productivo, es decir, que las salas de procesamiento, tal como las explica el Código Alimentario Argentino, responden a las grandes industrias. No hay una normativa adecuada para la agricultura familiar. Y por el otro lado, de parte de las personas que consumen, que toman leche, hay una demanda de este tipo de consumo que es esencial, pero a un costo mucho más bajo, ¿no? Y queriendo también la misma calidad. Tengan en cuenta que en países como el mío, en Argentina, tuvimos en los últimos años una inflación interanual de más del 50% para los alimentos, lo cual impacta muy negativamente en los consumidores, entonces se vuelcan a este tipo de mercados informales porque el costo es mucho menor. Y como les comentaba hace un rato, otra cosa que tenemos en cuenta, ¿no? Para explicar o definir un poco la problemática que va más allá de lo que es el consumo, eh, tiene que ver con el impacto de este tipo de prácticas en la salud pública, ¿no? Tenemos en Argentina casos de tuberculosis, que son una enfermedad que se transmite por vía animal, y algunas estadísticas, ¿no? Una mortalidad que quizás no es tanta, pero tenemos 757 muertes al año en Argentina debido a este tipo de enfermedades. Esto lo notificado, ¿no? Y en el caso de Buenos Aires, hay de este total de casos, cerca del 50% se ubica o corresponde a estas cuencas lácteas que hemos identificado. Entonces hay cierta correlación entre estos lugares donde se produce leche y se vende de manera informal y estos casos. Si bien no podemos hacer una referencia directa, hay una relación. Y lo importante también acá es tener en cuenta no solo el impacto en la salud, sino económico, en tanto el Estado debe cubrir todos los tratamientos que son ambulatorios para este tipo de enfermedades que pueden llegar, si tomamos el total de los casos reportados, a una suma que el Estado debe afrontar de más de 25 millones de pesos, aproximadamente 230.000 dólares para cubrir el tratamiento de estas personas que se enferman, ¿no? Entonces, este es un dato también que de alguna manera explica o delimita el problema del acceso a una leche segura y de calidad. Es por esto que desde el instituto, desde el IPAF, en la región pampeana, empezamos hace unos años a hacer un desarrollo tecnológico que es el que ustedes ven en las imágenes,
que corresponde a un equipo que ensacheta y pasteuriza leche de forma semiautomática. Es un equipo que tiene una solicitud de patente de invención y que se desarrolló en conjunto con la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Diseño, ¿sí? En ese momento, estudiantes avanzados de la carrera de diseño industrial tomaron esta problemática y junto al INTA desarrollaron esta solución, ¿no? Con el objetivo de garantizar la calidad y la inocuidad de la leche, pero en función de una escala productiva que fuera más pequeña, porque los equipos comerciales que habían tenían un volumen de procesamiento demasiado alto que no servían a estas familias. Entonces se desarrolló este equipo, que es el que ustedes ven acá, que cuenta con una serie de módulos, en principio un tanque receptor de leche, un módulo para ensachetar y una cuba de pasteurización, que es la que completa el ciclo, y después un módulo para el enfriado. Los sachets de leche se posicionan en estos canastos que ven aquí abajo y se colocan en esta cuba de pasteurización para llevar a cabo el proceso. Algunas características de este equipo para ubicarnos en la escala, ¿no? Tiene un volumen de procesamiento de 100 litros por jornada de trabajo. Cada jornada o cada batch de pasteurización tiene una capacidad de 20 litros, ¿sí? Que requiere más o menos de 2 horas de procesamiento. Y lo interesante del principio de funcionamiento es que es justamente por batch, es decir, que la pasteurización se produce adentro del envase. Ya había un principio, había referencias de tecnologías similares, y en particular nos basamos en de un centro de la provincia de Misiones en Argentina, que justamente lo que hace este equipo es que primero se rellenan los envases con leche, se ensachetan, se cierran y luego se colocan en la cuba de pasteurización. Es decir, que se hace dentro del envase, a diferencia de lo que hay disponible en la industria, que primero se pasteuriza y después se ensacheta. Como condición de pasteurización, la leche se somete a una temperatura de 63 grados durante 30 minutos para después ser enfriada. Algunos costos de referencia para tener en cuenta, porque es un equipo que requiere energía eléctrica, porque tiene resistencias, tiene un costo energético aproximadamente, esto está expresado en valores pesos argentinos, de 2 pesos por litro de leche procesada y almacenada para 24 horas, es decir, que estamos teniendo en cuenta el costo energético del equipo y después también de refrigeración, y algunos costos de insumo, como son los envases, que son envases descartables de polietileno, que tienen 1 litro de capacidad. El costo del equipo, esto sí está actualizado y lo coloqué en dólares para que lo tengan de referencia, es de aproximadamente $5.500, y es un equipo modular, es decir que si yo les muestro aquí de nuevo, podría también adquirir, poder quedarme con un módulo de ensachetado y después tener 1, 2, 3 cubas de pasteurización si yo tuviera un volumen mayor, si por ejemplo quisiera llegar a 300 litros por día. Pero lo que se estima para el módulo general es de 100 litros por día. Para el desarrollo de este equipo se hizo un convenio de transferencia tecnológica con una empresa de la provincia de Buenos Aires, FP Ingeniería, que es la que se encarga de la fabricación del equipo. Digamos, en conjunto al desarrollo del equipo, de la tecnología, ¿no? De la materialidad, del tamaño, del volumen de procesamiento, se hicieron algunos estudios para controlar y asegurar este proceso de pasteurización. La primera de todas fue la prueba de fosfatasa alcalina. Esto se realizó para medir el recuento, ¿no? Hacer un análisis microbiológico de la leche cruda y luego de pasteurizada, ¿sí? Para obtener determinaciones de la unidad formadora de colonias, del UFC que ven ahí colocado. Y lo que encontramos, lo que se pudo medir, es que estas pruebas dieron negativas en diferentes puntos de los sachets adentro de la cuba, lo cual fue satisfactorio, es decir, que cumplíamos con lo establecido por el Código Alimentario Argentino, valores por debajo
de 200 UFC para la leche cruda, y por debajo, mucho menos de 50.000 una vez pasteurizada, ¿no? Ahí se hizo el recuento de bacterias aerobias mesófilas y también enterobacterianas, siguiendo el Código Alimentario argentino. Para la vida útil microbiológica se realizaron una serie de ensayos con el objetivo justamente de hacer una evaluación de la vida útil, de cuántos días dura esa leche tratada con el equipo pasteurizador a 4 grados, que es lo recomendado, y también a 8, que es la temperatura máxima aceptada por nuestro código alimentario. Se hicieron pruebas en 3 batch, es decir, que se hizo el ensayo 3 veces con 20 litros cada uno, y los análisis tuvieron en cuenta una serie de días, ¿sí?, de almacenamiento, del día 1 al 14, para conocer cómo era que variaba el recuento de bacterias y microbios adentro del sachet. Todo esto teniendo en cuenta, de nuevo, de referencia, estos datos que les dejo acá. Ahí ven un poco en el gráfico cómo se reduce el recuento de bacterias. ¿Cuáles son las exigencias de nuestro Código Alimentario argentino para los coliformes totales? Menor a 50 y menos de 5, bueno, un número bastante pequeño, ¿no?, necesario para las bacterias mesófilas. Y lo que se estableció es que la vida útil de la leche es de 7 días, y esto corresponde o cumple con las exigencias microbiológicas de nuestro Código Alimentario, que en realidad lo establece hasta el día 5, pero acepta hasta el día 7, y eso es lo que se logró en las pruebas de vida útil microbiológica. En conjunto también lo que se avanzó fue en un estudio de vida útil sensorial. ¿Por qué? Porque esta leche, en realidad, que es una leche que no está rebajada, es decir, que tiene toda la gordura, como hablamos acá, tiene un porcentaje de grasa importante, digamos, no está diluida, como por ahí podemos encontrar en las leches comerciales. Entonces, era importante también analizar en términos de mercado cuál era la aceptación de consumidores, de gente que suele tomar leche, y leche de campo, como le decimos acá. Entonces lo que hicimos fue armar un panel de 80 personas consumidoras habituales de este tipo de leche, para que la probaran en distintos momentos de almacenamiento. Es decir, pudieron probar la leche en el día 1, al día 3 después de procesada, hasta llegar al día 16, y ver, bueno, en qué medida o cuál era el punto de quiebre en donde los consumidores seguían aceptando la leche. Un poco de cómo fue el ensayo, ¿no? Distintas muestras, y quienes hacían la prueba tenían que decir si aceptaban o rechazaban esa muestra de leche que estaban tomando, y no conocían cuántos días tenía de almacenamiento, cuántos días habían pasado desde su pasteurización. Lo que se estableció acá también fue una vida útil, es decir, una vida útil sensorial, lo que los consumidores aceptaban para una temperatura de 8 grados. El quiebre fue 8 días a partir de su procesamiento. Para tener algunos datos más de referencia de lo que implica el modelo de negocio que estamos proponiendo desde el INTA, nosotros lo entendemos como un sistema producto-servicio, en donde, si bien es necesario el equipo pasteurizador de leche, se necesitan una serie de arreglos de parte del Estado también para hacer un acompañamiento a estos sistemas. Y lo interesante con este tipo de modalidades, ¿no? Porque lo que se busca es que se mantengan estos circuitos de proximidad, pero con un equipo que asegure la calidad de la leche. Entonces, en principio, las familias productoras pueden planificar, ¿sí?, su producción en base a conocer a este circuito de proximidad, a conocer cuántas personas son las que van a comprar. Por otro lado, hay una empresa que en este caso es FP Ingeniería, que es la que puede proveer
tanto el equipo como los servicios de mantenimiento que sean necesarios. Las familias en este caso podrán comprar, adquirir el equipo y también solicitar estos servicios. Se puede pensar en un esquema en donde se ubiquen salas de procesamiento, aparte de las salas con las que cuentan las familias, y a partir de ahí trasladar a ese lugar la leche cruda, o bien que se haga en el mismo establecimiento. Y la forma de vender ahora será, o viene siendo, a través de estos sachets que ya están pasteurizados, con algunos beneficios en términos de la sustentabilidad del sistema. Y hablamos de sustentabilidad en términos amplios, ¿no? En términos ambientales, en términos sociales y también económicos. A nivel ambiental, mantener estos circuitos cortos de proximidad lo que permiten es reducir ampliamente los kilómetros que recorre la leche hasta llegar a ser consumida. Acá hacemos una comparación que en promedio estamos hablando de una leche que recorre solo 20 kilómetros, no llega a 20 kilómetros de recorrido hasta que llega a manos del consumidor, contra un promedio de aproximadamente 750 kilómetros para la cadena larga tradicional, con los consecuentes problemas que trae a nivel ambiental por las emisiones debido al transporte. Otro beneficio en términos ambientales tiene que ver con la reducción de efluentes lácteos, porque al solamente pasteurizar con los envases ya cerrados, es decir, no se necesita la limpieza, la cantidad de efluentes se reduce ampliamente, pasa digamos, de menos de 100 gramos por litro de leche, 100 de agua por litro de leche, lo cual es muy por debajo del promedio, que ronda entre 0,7 y hasta 4 litros de agua por litro de leche, ¿no? Esto algunas referencias de Australia que son las de menor cantidad. Entonces hay una reducción de efluentes que es muy importante. En términos económicos, se eliminan las pérdidas, eso también es importante por esta cuestión de que se mantiene este circuito corto, que la familia sabe lo que va a vender, entonces se puede planificar la producción y evitar las pérdidas que a nivel global en los sistemas convencionales se estiman cercanas al 23,5%. Al mismo tiempo, para el productor, este equipo le permite una mayor rentabilidad. Tenemos algunos cálculos hechos que en algunos casos puede llegar al 400% respecto a vender la leche cruda directamente a las grandes empresas lácteas. Y al mismo tiempo el consumidor puede mantener un precio que puede ser hasta 40% menor respecto a los grandes hipermercados, considerando que estamos hablando de un alimento que en Argentina es de primera necesidad. Y en términos sociales, esta cuestión que hablábamos al principio, no hay una garantía de inocuidad, es decir, que la leche que empieza a circular en estos circuitos es segura, no tiene o tiene las bacterias según lo que establece el Código Argentino, y de alguna manera se puede mantener esta seguridad alimentaria, es decir, que hay un acceso a este alimento seguro, no solo en las grandes ciudades, sino en los pequeños pueblos, lo cual también ayuda o beneficia al arraigo rural, ¿no? Porque estamos hablando de formalizar un circuito que hasta el momento estaba prohibido. De esta manera se puede formalizar, se pueden formalizar a las personas que trabajan y favorecer el arraigo rural en los pequeños pueblos en Argentina que tienen muchas dificultades para mantenerse, en especial las familias productoras, para mantenerse en la producción. Algunos detalles más sobre cómo fue la evaluación que se hizo respecto a lo establecido en el Código Alimentario, algunos segmentos del capítulo 2 que tienen que ver con los envases. En este caso no se requiere el lavado de envases ni tampoco la higienización, porque lo que se utiliza es un envase, un sachet que es de polietileno de baja densidad, que es descartable, es decir, que llega a su uso sin haber sido usado y no requiere lavado. Y por otro lado, otro tema importante que se tuvo en cuenta para analizar y que logró el aval
de la CONAL y del SENASA, que es el organismo sanitario, digamos, de control de alimentos en Argentina, se hizo una lectura del capítulo 7 porque, y una interpretación que fue favorable para el equipo porque, según lo que se establecía, había una lectura secuencial en donde primero se debía someter al tratamiento térmico de pasteurización la leche y después podía ser empaquetada. En nuestro caso, en nuestro equipo, esta relación se invierte. Primero se ensacheta y después se pasteuriza, pero esto fue aceptado, así que no hubo ni que modificar el código ni estar en incumplimiento del mismo, ¿no? Y finalmente algunas cuestiones que tienen que ver con el enfriado, esto se cumplió. Para el caso del pasteurizador, primero se baja en un primer momento la temperatura durante 10 minutos más o menos para llevarla desde los 63 grados hasta los 28 y después llevarla a los 5 grados eh, según lo que establece el código, aunque algunos ensayos nos dieron que se cumplía con lo establecido a una temperatura de 8 grados, ¿no? Y finalmente se hizo el estudio de inocuidad del envase, que el envase fue encargado a una empresa de la provincia de Misiones, que fue sometido a todo el estudio, teniendo en cuenta que este sachet iba a ser sometido a esta temperatura de 63 grados durante media hora, pero fue evaluada por el INTI, el sector plásticos de Argentina, y cumplió con todo lo establecido. ¿En qué estamos hoy para que conozcan un poco cómo viene la evolución de este proyecto, que no quedó solamente en un diseño, una idea, sino que actualmente tenemos 13 sitios, 13 equipos que están siendo evaluados en 6 provincias diferentes? Acá pueden ver algunas imágenes y nos encontramos en el desarrollo y adecuación de todo el material didáctico para acompañar estos equipos, porque son nuevos, porque no estaban en el mercado y las personas tienen que aprender a manipularlo, aunque es muy sencillo. Estamos trabajando en un sistema también de trazabilidad para que facilite a quienes operen los equipos y también para los consumidores conocer, tener un mejor control de los lotes que se pasteurizan, las fechas, y esto lograrlo a partir de una aplicación móvil de celular que nos quede registro a todo el circuito, ¿no? Para asegurar la trazabilidad en caso que haya un desvío, en caso que haya problemas, y también para tener un registro que sirva para rendir cuentas de que se mantienen las buenas prácticas de manipulación de alimentos ante el SENASA. Y también estamos avanzando en algunas mejoras en el diseño del equipo en relación a la usabilidad, ¿no? Para mejorar las alturas, para facilitar la tarea de ensachetado y otras cuestiones. Es decir, que el desarrollo tecnológico sigue y el equipo está funcionando en estas 6 provincias de manera satisfactoria, con mucha gente trabajando, así que era un poco el objetivo del trabajo y es lo que ustedes pueden ver reflejado en las imágenes. Así que este es el final de la presentación. Lo que ven ahí es una infografía que realizamos hace unos años para dar cuenta de cómo es el proceso del equipo. Y bueno, nos pueden contactar, ahí quedó mi correo electrónico por cualquier duda, interés que tengan sobre la máquina. Así que muchas gracias por su atención. Bien, Edurne, muchas gracias por su presentación. Solo queríamos asegurarnos que la deje compartida en el chat virtual para nosotros poder copiarla. Ok, estoy compartiendo todavía pantalla.
Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí en el departamento de Chontales estamos integrados en un programa de desarrollo ganadero rural. Este sistema es el que se necesita después de 4 años que tenemos este programa en esas zonas rurales donde no hay ningún sistema de acopio. Y ya no decir a 750 kilómetros. A 20 kilómetros de La Libertad no hay un acopio. En los bordes del pueblo, la leche se le vende a cualquiera y siempre en degradación del bolsillo de los pequeños productores y medianos. Este sistema que usted tiene es el que debería de venir en esta otra etapa del programa. Equipos pequeños, medianos, para que la familia campesina organizada trabaje totalmente y no emigre a las ciudades donde prácticamente no se hace mucho. Es necesario seguir adelante en este tipo de programa porque eso es lo que nos espera. Con mejores condiciones de finca mejoradas, pues va a haber más producción y por consiguiente necesitamos una actividad como esta para que ese producto salga al mercado en diferentes formas. Muchas gracias. Gracias. Sí, si bien yo les hablé del caso argentino, como vieron las estadísticas al principio de la charla, en América Central y en otros lugares de América Latina, este problema es un problema común que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos en este desarrollo y esperamos tenerlo listo y bueno, estamos también a disposición por este tipo de demandas porque sabemos que se puede replicar y que es escalable, que necesita acompañamiento, eso es muy importante decirlo, y también conocer si es posible colocar, digamos, esta leche en un mercado de proximidad, ¿no? También al mismo tiempo que se desarrolle o que se pueda hacer esta pasteurización, hay que desarrollar ese mercado, trabajar con las personas que van a comprar, sensibilizarlas, porque bueno, tiene el hecho de, digamos, de la cadena de frío de la leche, sabemos que es un problema importante que puede limitar, ¿no? Pero bueno, aquí estamos para, a disposición para, bueno, para acompañarles en ese proceso en caso que hubiera interés, pero sabemos que no es solo el equipo, sino que se necesita un acompañamiento y formación de quienes van a procesar y de quienes van a consumir, ¿no? Así que bueno, me alegro que sea de interés y que lo vean de utilidad. Ya les comparto la presentación por el chat. Bien, entonces te agradecemos, Edurne Batista, por la presentación. Esperamos, ¿verdad?, siempre contar con su apoyo, con sus conocimientos para estarnos facilitando y actualizando en temas de producción bovina. Vamos a al siguiente panelista, es el doctor Willy Flores, representante de OIRSA en Nicaragua, que nos va a desarrollar el tema tendencias de mercado de cárnicos y lácteos. Adelante, estimado doctor Willy. Muy buenas tardes, estimados amigos ganaderos, productores. Es un placer para mí estar presente el día de hoy, haber sido invitado por parte del INTA y las demás organizaciones que organizaron este tan importante congreso. Me acuerdo una vez que estaba en una reunión y me dijeron a mí de que estábamos organizando un congreso y me pidieron que no le pusiera congreso, que le pusiera conferencia, encuentros y todo ese tipo de otras denominaciones que le bajaban el perfil a nuestro conocimiento.
porque se estimaba que en ese congreso íbamos a participar una serie de expositores nacionales, ¿verdad? Y cuando un congreso vienen muchos expositores internacionales. Entonces le decía, hombre, le digo yo, pues estamos mal, porque aquí nosotros somos profesionales que también hemos recorrido camino, y no solamente fuera de Nicaragua, sino también en cada una de las fincas que hemos estado presentes viendo el quehacer de nuestros productores, la lucha diaria de nuestros productores, ¿ya? La inteligencia que cada uno de nuestros productores invierte a diario para poder sobrevivir en las circunstancias que se nos presenta en cada uno de nuestros territorios. Ustedes pueden imaginarse el tema este de la ganadería en la zona de Malpaisillo, por ejemplo, en esta época. Ya ahorita en esta época ya se comienza a ver, el verano ya comenzó desde hace un par de meses probablemente. Ustedes se imaginan ver la ganadería en la zona de más adentro todavía de Chinandega, Villanueva, por ejemplo. Yo anduve hace una semana en Guasable, porque tenemos en frontera nosotros equipos de trabajo, y ya en Villanueva ya está seco, ya el pasto está seco. Y hace muchos años, estando como director de salud animal en el IPSA, se nos pasó una estadística y recogimos una estadística que habían 500 animales muertos iniciando el verano. Entonces, nos dijeron que levantáramos ese inventario y verificáramos si es cierto que había esa cantidad de animales muertos en las regiones. Y efectivamente estaban muriendo. Monitoreamos los subsiguientes años, eso fue en el año 2015. Ya para el año 2017, ya las mortalidades de animales producto de las sequías y producto del mal manejo ya disminuyeron prácticamente el 60%. O sea, vinieron reduciendo. ¿Qué significa eso? Y esto que con muchas limitantes, en algunos apoyos de algunos programas, pero la mayoría del trabajo, la mayoría de la inteligencia venía de ustedes, de cómo cuidar su ganado, cómo alimentar su ganado, cómo mantenerlo para sostenerlo en pie y para poder seguir produciendo. Esa es la idea. Entonces, los desafíos para poder mantenernos en un sistema de producción, que se habló mucho aquí en sistemas de producción, cuáles tipos de sistemas de producción son los mejores, qué tipos de ganados son los que se pueden manejar en esos sistemas de producción de acuerdo a la condición geográfica y las condiciones de la tipología de la región también. Y obviamente qué tipos de tecnologías pueden mejorar la productividad de esos hatos que mantenemos en cada una de las regiones. Pero al final el resultado es la labor y el esfuerzo de cada uno de ustedes a diario en sus fincas. Yo lo que les voy a plantear ahora, ante todo, yo ahorita estoy fungiendo como representante del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA, a nivel de Centroamérica. O sea, nosotros tenemos presencia, el OIRSA tiene presencia en todos los países de Centroamérica, México, Belice y República Dominicana. Trabajamos todos los temas para apoyar el fortalecimiento de las autoridades competentes para gestionar las sanidades agropecuarias. La labor primaria, primero que tenemos a través de un convenio con el gobierno, es atender las cuarentenas agropecuarias en frontera. O sea, somos una barrera de defensa para evitar la introducción de plagas y enfermedades y el envío de nuestros productos hacia los mercados metas. O sea, tratamos todos los productos de exportación que ameritan o nos piden los clientes que vayan tratados para evitar recibir plagas y enfermedades también en sus países, de tal manera que hacemos la doble labor, la importación, prevenir la introducción y la exportación, prevenir que le lleguen plagas
a nuestros socios comerciales. Eso hacemos en cada una de las fronteras y esa es nuestra principal labor. Sin embargo, trabajamos los temas transversales de la sanidad agropecuaria, apoyando a la autoridad competente en mantener el estatus sanitario del país, o sea, que no se introduzcan plagas y que no se dispersen también. De tal manera que ahorita, en la actualidad, dando un dato actualizado, que tenemos en riesgos, 3 grandes riesgos ahorita en la región. Cuando hablamos de la región, es la región que les estoy comentando que trabaja el OIRSA. Todo lo que es Centroamérica, República Dominicana, Belice y México. Ahorita tenemos 3 grandes amenazas. Uno, la peste porcina africana, que ya ustedes han escuchado, que tiene presencia, hay un brote y presencia en República Dominicana actualmente. O sea, estamos tomando todas las medidas para la contención y que no logremos tener, o sea, que no se introduzca la peste porcina africana a nuestra Centroamérica. Sería catastrófico porque nos diezmaría la población porcina. Y ustedes saben que la población porcina es de seguridad alimentaria para nosotros. Es uno. Hay una gran labor que se están haciendo a través de el IPSA, la autoridad competente, el OIRSA en apoyo para poder evitar la entrada de la peste porcina africana. La segunda amenaza grande que tenemos para la producción agropecuaria es la presencia del FOC raza 4, un hongo que está diezmando la producción de las musáceas, todo lo que son plátanos, bananos y todo a nivel, y ahorita hay presencia en Colombia y Perú. Acaba de notificar Perú que ya pasó a Perú. Este hongo es la versión 3, por así decirlo, o la mutación 4 del primer hongo que atacó hace 50 años a la musácea y desapareció el plátano y el banano que nosotros consumíamos hace 50 años, que era más sabroso, de mayor gusto y mayor productividad que el que sobrevivió. Porque el que sobrevivió fue el que tenía resistencia a ese FOC raza 3 y ahora estamos en una versión de FOC raza 4. O sea, hubo una mutación como estamos viendo ahorita con las famosas variantes del coronavirus. Entonces, esa es la segunda amenaza que tenemos. O sea, en otras palabras, voy a dejar ahí señalado que los virus y las bacterias y los hongos y los parásitos también están en evolución constante. ¿Buscando cómo? ¿Buscando qué? Sobrevivir, igual que nosotros como especie. Son un organismo vivo más que necesita encontrar hospedero para poder sobrevivir y poder mantenerse como especie. Y esa es la especie de los microorganismos. Por lo tanto, tenemos ese reto más. Y cuando añadimos a esto el tema del medio ambiente, cómo se desarrollan, cómo sobreviven, cuáles riesgos y cuáles ataques tienen esos microorganismos producto de los cambios que estamos haciendo al medio ambiente, obviamente hay también ajustes y adaptaciones que también nos chocan a nosotros de alguna manera. Ya, se buscan hospederos, la urbanización, la migración de las poblaciones hacia zonas donde antes eran zonas meramente de vida silvestre, ha hecho que el humano se vaya acercando cada vez a las especies silvestres y las especies silvestres tienen su propio microorganismos, su propia flora que sobrevive ahí, pero saltan al humano y comienzan a surgir las nuevas enfermedades. De tal manera que las amenazas son varias. En este caso tenemos identificadas estas 2 grandes amenazas. La peste porcina africana, que ya está ahí, el FOC raza 4 para el tema de las musáceas, y tenemos una tercera amenaza que la tenemos aquí al lado de Costa Rica, que es la invasión del caracol gigante africano. El caracol gigante africano es un caracol enorme que es invasivo, se multiplica, es florífero y ataca una serie de cultivos. Pero lo más difícil, lo más riesgoso es que es portador de una serie de parásitos y microbios que nos atacan a nosotros. Entonces, ya hay una alerta sanitaria al otro lado de nosotros.
Primero fue en Dominicana que se detectó el caracol gigante africano y después en Costa Rica, ahorita en el continente. De tal manera que esas 3 amenazas tenemos. Y la cuarta que les voy a mencionar, que ustedes la conocen muy bien, que nosotros atendemos también, con el IPSA, a la parte del IPSA. El IPSA tiene los sistemas de vigilancia activos para esta cuarta plaga y para las demás, ¿verdad? Pero esta, todos los años se presentan brotes de la langosta voladora. Ya, la langosta voladora es una amenaza que en cualquier momento nos pasa la cuenta. O sea, si se disparan las poblaciones de langosta voladora que pueden diezmar cualquier tipo de cultivo, eso se lleva todo. De tal manera que también estamos alerta ante los brotes de la langosta voladora. Esas son las 4 amenazas que tenemos en la región. Lo tenía que mencionar porque esa es mi labor y eso hay que alertarlo a cada uno de ustedes para cuando vean casos de cerdos enfermos con presentación de síntomas de nerviosos, moretones, hemorragias, petequias externas y síntomas nerviosos, ustedes puedan notificar inmediatamente al ICSA. En el caso en el caso de los bananos, los plátanos, también hay que notificar algunas enfermedades que puedan notar muy diferentes a las que ustedes ya conocen y notificarlo porque no sabemos a qué momento entra la enfermedad. No sabemos por qué vía, no sabemos por dónde. Por lo general, cuando se detecta la enfermedad, dicen que ya tiene varios meses atrás de haber penetrado y no sabemos hasta dónde llegó. Lo mismo que pasa con los virus y las bacterias. Bueno, de ahora, una vez que ya hice mi notificación de alerta obligatoria, como dice, como veterinario y como epidemiólogo también, ahora paso a la parte que me convidaron al tema de ver el tema de la carne. O sea, el tema de la carne, realmente nosotros tenemos que, he escuchado las presentaciones y nosotros tenemos que hacer las cosas bien. O ir mejorando poco a poco. Ya la estamos haciendo muy bien y hemos logrado mantenernos competitivos en los mercados. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que mejorar y es una obligación nuestra mejorar porque tenemos 14 millones de cabezas bovinas en Centroamérica y Nicaragua tiene casi el 50% de esas cabezas. O sea, nadie puede discutir que Nicaragua es el país que vive y vibra y sueña y tiene una cultura ganadera histórica. Por lo tanto, tenemos la obligación de ir haciendo las cosas mejor. Y sí lo estamos haciendo, lo hemos venido haciendo al transcurso de los años. Ya, cada uno de ustedes con su aporte y su sabiduría. Y la carne es un rubro que va creciendo año con año en el tema de la exportación. Lo que tenemos que mejorar son indicadores de calidad. Déjenme ver si esta cosa funciona. ¿O no funciona? Solo la señal funciona. Ahí va. Aquí tenemos el contexto mundial de la carne. Los principales productores de carne a nivel del mundo. Miren el gráfico: Estados Unidos, Brasil, Unión Europea, China, India, Argentina, Australia, México, Pakistán, Rusia y otros países. Estos son los principales productores de carne a nivel mundial. Pero igual son los mismos consumidores. Prácticamente, perdón. No. Sí, hombre. Igual, son los principales consumidores de carne en el mundo. Estados Unidos, Unión Europea, China, Brasil, India, Argentina, México y otros. O sea, tanto producen como comen. Y como dicen ustedes, ¿cómo diríamos nosotros? Entonces, ¿cómo hacen para exportar y consumir? Pues sencillo, el comercio. O sea, nos tienen que comprar carne a nosotros para poder exportar lo que producen ellos. Y eso es una dinámica que hacen todos los países, tanto Argentina, Brasil, Chile y todos los que miran ahí, ellos importan y exportan carne.
excepto Brasil, por ejemplo, que es altamente productor, ¿verdad? Que tiene una balanza más bien de exportación y no de importación, pero los Estados Unidos, por ejemplo, exportan las cortes selectos, calidad, que lo demanda el otro mercado. Le paga muy bien y con su excedente nos compra la carne a nosotros, que es la que se come en hamburguesa y en otros tipos de cortes que son de menor valor para el consumo interno. Ya, ahora el tema es el siguiente. El tema es que en aquel donde venden en el supermercado, los Estados Unidos no quiere ver, y los demás mercados, no solo Estados Unidos, igual pasó con Chile, no quiere ver diferentes tipos de carne, solamente que tengan la calidad. O sea, vos no vas a poder vender un corte producido en Australia, producido en Nicaragua y producido en Estados Unidos en el mismo anaquel con la misma calidad de calidad. La marca de calidad tiene que tener un estándar de calidad reconocido por alguna certificación internacional que le dé garantías de que eso tiene lo mismo que tienen ellos en su corte de carne. De tal manera que uno de los principales vendedores de carne a Estados Unidos es México, por excelencia, está a la orilla de ellos. Entonces México acaba de emitir una norma técnica voluntaria para clasificar y tipificar los canales producidos en México y la carne producida en México. De tal manera que hizo una copia de la norma de calidad de los Estados Unidos, en donde clasificó los cortes similares, no le cambió ni el nombre, solo le puso Select, Choice, ya, Premium y Utility. Todos la misma clasificación y las mismas características. Carne de un ternero joven, ¿verdad? Que no pase de tantos meses. Carne de un animal con una terneza y una calidad y un marmoleo X, de tal manera que México hizo lo mismo, pero también se puso a producir lo mismo. O sea, en tipos de raza, tipos de alimentación, manejo, bienestar animal y todo lo que se está pidiendo para la producción de este ternero de calidad. Entonces, buscando una palabra muy importante que en los tratados internacionales de negociación a través del Organismo Mundial de Comercio se usa, que es las equivalencias. O sea, yo tengo que tener una equivalencia con aquel mercado, tanto a nivel normativo como a nivel productivo, ¿ya? Y a nivel de certificación para poder ser equivalente a ese mercado. Y eso es lo que pasó con México, digo, con Chile. Cuando nosotros quisimos abrir el mercado con Chile, teníamos todo, porque hubo un problema. Ahora viene la otra parte de la película que les voy a presentar, que es el tema de las oportunidades de mercado. Cuando en el 2016 hubo un brote de fiebre aftosa en Paraguay, ¿verdad? Chile se quedó sin carne de Paraguay. Entonces, Chile vende la carne de calidad, premium y select chilena hacia los mercados con las cuotas europeas y se las paga muy bien, pero se queda desabastecido. Entonces él se abastece de Brasil y se abastece de Paraguay. Le compra a Paraguay y Brasil, pero con el brote de fiebre aftosa en Paraguay, esa cuota de mercado se le paró a Paraguay. Por lo tanto, Chile no le puede comprar. Entonces andaba buscando carne por todos lados y vinieron a Nicaragua. Y aquí les quiero contar una historia importante para completar lo que decía el doctor Pastrana, de que vino Chile, pero cuando viene Chile, para que ustedes lo sepan, vino Chile y dijo, bueno, yo quiero un estándar. Tenés que cumplirme con la trazabilidad, tenés que cumplirme con la inocuidad, tengo que inspeccionar los mataderos para que cumplan con mi norma, o que tengan una norma equivalente a la mía. Entonces vinieron, nos pasaron todo ese escaneo de trazabilidad, inocuidad, matadero y el Sistema Nacional de Salud Veterinaria, de atención veterinaria, vigilancia, todo eso. Y nosotros logramos pasar todo.
todo el examen. Nos hicieron algunas notas, para ser sincero, porque nosotros pensamos que no nos iban no iban a ir a un matadero municipal. Oigan, ¿verdad? No lo contábamos, no lo habíamos puesto en el programa nosotros, porque ahí tenemos una debilidad, que en el matadero municipal no estábamos capturando los aretes que llegan allí al matadero municipal. Entonces no lo habíamos metido. Pero esos son expertos auditores. Ahí no se les escapa nada. Cuando veníamos del lado de Chinandega, de ese lado de la frontera, porque fueron hasta la frontera a ver qué animales entraban, qué mercancías entraban que podían poner en riesgo la sanidad animal bovina, nos dijeron, queremos ir al rastro de León. Dice, nos fuimos al rastro de León. Les cuento el cuento para que después ustedes tomen en cuenta lo de la trazabilidad que decimos aquí nosotros, que no me paga la trazabilidad, a mí nada me paga. Yo no recibo nada de la trazabilidad, ¿ya? Para que ustedes sepan cómo paga la trazabilidad. De tal manera que cuando llegamos al rastro de León, dice el auditor, a ver, ese número de esa vaca, lo apuntó. Esa otra vaca, la apuntó 3, 4, 5 números de las que estaban por faenar allá en el rastro de León. Bueno, a ver, llegamos, acuérdense, 2 horas, 1 hora, León, Managua, 1 hora, 1 hora y piquito. Lo va a la computadora y le dice, en el sistema de trazabilidad quiero ver, encontrame estos números, ¿dónde están? Ya, no aparecían las vacas en el matadero todavía, en el rastro todavía. Entonces, ¿y cómo funciona esto? ¿Ya? Allí hay una debilidad. En esa debilidad no la pudimos cumplir, esa debilidad no la señalaron. Sin embargo, en las demás cadenas, suerteramente nos aprobaron. Dijeron que sí, se estaban cumpliendo los indicadores mínimos del tema de la trazabilidad, porque nos hacía falta cerrar esos capítulos. Por lo tanto, tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir fortaleciendo el tema de la trazabilidad. Y mucho se dice ahorita del tema de trazabilidad que no es trazabilidad lo que estamos haciendo. Pues yo les voy a decir algo. Sí se está avanzando aceleradamente en el cumplimiento de la trazabilidad. Ya hay movimientos ya se están registrando los movimientos de los animales en trazabilidad. Ya podemos cumplir. Si Chile nos aprobó en aquel momento, si viene una auditoría ahorita, podrá encontrar como toda la auditoría otras cositas, como siempre. Ellos son auditorios, van a encontrar siempre alguna debilidad. Pero hemos avanzado enormemente. De tal manera que falta avanzar más. La otra pregunta en los temas de los lácteos, cuando nosotros decimos que invertimos plata en un sistema como el muestreo de brucelosis y tuberculosis, aquí entiendo yo que todos son parte de un programa, del programa bovino nacional financiado por la Unión Europea, ¿verdad? Y entraron a muestrear brucelosis y tuberculosis. Les voy a contar de toda esta historia. ¿Por qué es importante? Llegué a Río Blanco a una reunión y me dijeron que habían muestreado en Nicacentro 50,000 vacas en 400 y pico de fincas. Y me dice, mire doctor, en una reunión así como esta, en pleno, ¿para qué nos sirvió a nosotros eso? Nunca recibimos un incentivo, nunca nos pagaron un peso más por la leche, nunca pudimos, no recibimos nada, ni las gracias nos dieron el sistema, ¿verdad? Y le digo, pues yo le voy a contar el cuento de dónde llegó esa información. ¿Ya? ¿Cómo hicimos y a dónde, para qué le sirve esa información a usted? ¿Y para qué lo hizo? Tal vez nunca le explicaron, le voy a explicar. Ese dato de haber muestreado 50,000 reses en la zona de Nicacentro y toda esa cooperativa, me dio una prevalencia de cuántos animales de los 50,000 salieron positivos a brucelosis y tuberculosis. ¿Y sabe cuál fue el indicador? El menos del 2% de prevalencia de brucelosis y menos del 1% de prevalencia en tuberculosis. Cuando yo le mostré eso al mercado salvadoreño, cuando yo le mostré eso al mercado de los Estados Unidos, que
que aquí estaban esos datos, que aquí estaba el muestreo, que revisara el estudio que se había hecho de 50,000 reses en esa zona, dijeron, seguimos recibiendo leche de Nicaragua, quesos de Nicaragua y seguimos aperturando el mercado. Allí sirvió su información. Allí está su información. No fue de balde, no la tiró, no la botó. Lo que tiene que seguir es continuando haciendo los muestreos para que podamos seguir teniendo mercado. Entonces, les hago esta reflexión porque muchas veces no recibimos inmediatamente la inversión nosotros directamente, pero sí lo recibe el país, lo recibe el sistema, lo recibimos, lo defendemos nosotros como autoridades competentes que estamos al frente de los mercados, presentando información a los mercados para poder defender nuestros productos en los mercados. Porque muchos se nos vienen a señalar muchas veces de que no tenemos pruebas de tuberculosis, no tenemos pruebas de tuberculosis, no tenemos diagnósticos, ya no tenemos inocuidad, no tenemos sistema de frío, de enfriamiento de la leche inmediatamente después, ya, y tenemos malas praxis del uso de productos para bañar, para ordeñar y para trabajar el tema del ordeño, que tenemos que mejorar. Ustedes saben el problema de la garrapata ahorita, estamos con un problema enorme de la garrapata, una prevalencia enorme que no podemos controlar. Metido en Río San Juan, antier, hace 2 días, le digo, ¿qué está usando para la garrapata? Un amigo mío me dice, estoy usando fipronil agrícola con 20 litros de aceite de cocinar. No sé pues si alguno de ustedes está usando ese producto, ya, pero no es una buena praxis. No es una buena praxis porque después esa leche va al ordeño, va a la planta y cuando hagan muestreo de residuos de nuestros quesos en el mercado meta, no vamos a llegar a poder seguir en la exportación. De tal manera que tenemos que llegar a mejorar nuestras buenas prácticas pecuarias. Entonces, solo hago ese señalamiento, solo les hago ese dato. En este caso, mi amigo es novillero, pues en el novillo no hay problema porque eso se disipa, pero si es en vaca lechera, recomiendo que no se hagan cualquier tratamiento para el control de garrapata. Tenemos que hacerlo de acuerdo a las indicaciones de los productos veterinarios. Bueno, entonces miren, el consumo per cápita de carne a nivel de los países. Aquí nosotros consumimos apenas 15 kilogramos de carne al año, de res. Nosotros consumimos pollo. Nuestro consumo es mayor en pollo, por los costos, obviamente. Ya. Argentina, miren, tiene el mayor consumo, casi 40 kilos de carne al año. 40 kilos versus 15 lo que tenemos nosotros. Luego los demás países tienen un consumo que es cerca del 20 kilos por persona por año. Ya, no de res. 20. No, en los demás países, nosotros tenemos 15 en promedio. Ya, entonces este es el consumo. Los comportamientos históricos de las exportaciones nuestras se ha mantenido las exportaciones, ha aumentado a través de los años, también han tenido sus picos, ¿verdad? Los precios, pero la tendencia es a mejorar y aumentar las exportaciones de carne para los futuros años, siempre y cuando nos mantengamos competitivos, la calidad, mejoremos indicadores, etcétera. Ahora, en Nicaragua, en el año 2020, exportó 132 millones de kilogramos de carne bovina, con un valor de 586 millones de dólares. Eso fue del 2020. Vamos a ver cómo ha mejorado en el 20, este es el 21. Ya se va a obtener un mayor nivel de exportación para este año 21, ya tanto en nivel de toneladas como en nivel de ingresos en dólares. Se está estimando que sea muy superior el nivel de exportación de carne este año. Los precios están mantenidos. Van más adelante una tablita como se están manteniendo los precios y han estado a la alza. Ya el doctor Pastrana mencionaba los países de exportación nuestros.
prácticamente el 40% de nuestras exportaciones de carne van a los Estados Unidos y el 60% queda a nivel de Centroamérica y otros países como Puerto Rico, Taiwán, ya, y otros países, pero en menor cantidad. Ya, tenemos que mantener nuestros mercados regionales, que son los que nos dan siempre la base para el tema de los ingresos por la exportación de carne. Este es el precio comparativo que se ha mantenido se mantuvo en el 2020 y el 21 de los precios de la carne. Pueden ver en el 21 que hay un aumento hasta el 5.20 a exportación. El precio al productor anduvo cerca de los 3.38, 3.30 en promedio en el 21. En el 20 anduvo en 2.80, 2.96 y llegó hasta 4.8, 4.9. O sea que los precios en el 21 han sido superiores y mejores para la carne en exportación como compra local del productor al productor. Estos son los cortes que nosotros tenemos ahorita. El Tomahawk, extraña, New York, ribeye, Cowboy Steak, puyazo, filete, mano de piernas, salomo, lomo y los cortes industriales, Choc y BM, que son los más casi la mayor cantidad de exportación nuestra porque va a hamburguesa. Estas son las certificaciones que tenemos, que se manejan a nivel de los países que más exportan carne y tienen certificaciones para la exportación o marcas de carne que se desarrollan, que pueden ver México, el sello TIF, que es inspección federal, calidad de carne, certificación halal, certificado Kobe. En Estados Unidos el Angus es predominante en los temas de marca de calidad de carne a través de la raza Angus. Ya en Australia pueden ver que hay tres tipos de marca de carne por la calidad, y Uruguay también tiene 3, Grass Feed, Never Ever y de la Dakota Hilton. Estas son las certificaciones, los cortes de carne y certificaciones internacionales. En Centroamérica, las certificaciones que nosotros estamos manejando a través de los mataderos para cumplir con los estándares de calidad son la ISO 9001, ISO 1400 y la ISO 2200. Ya, estas son las que estamos manejando a través de los mataderos centroamericanos. Ahorita Panamá, por ejemplo, está luchando y está haciendo todas las gestiones para ingresar al mercado de los Estados Unidos. Para que sepan, Panamá no exporta carne a los Estados Unidos. Está cumpliendo con las normativas y las inspecciones que le están haciendo los Estados Unidos, la FSIS, que es la autoridad de los Estados Unidos para certificar a las plantas de exportación, y están en el proceso de cumplimiento de todas las normativas. Nosotros, gracias a Dios, hemos mantenido a casi todos los mataderos certificados para la exportación a Estados Unidos. Ya hemos mantenido esa capacidad de gestión a través del ICSA, que recibe las auditorías, y va cada uno de los mataderos. Vienen los auditores con un checklist a revisar desde la planta, la estructura de la planta, el personal, los procesos, los sistemas ASAP, todas las certificaciones para poder, y los laboratorios para poder certificar la exportación de carne a los Estados Unidos. De tal manera que no es un proceso fácil, es un proceso que se tiene que ir preparando para el cumplimiento de esta auditoría. Han sido exitosos la gestión del IPSA para poder cumplir con toda esta auditoría que requiere el mercado de los Estados Unidos. Entonces, no, El Salvador no. Ellos tienen algunas certificaciones también, ya, pero exportan algunos empacados, algunos cortes. Y lo que exporta, mucho se dice, ¿verdad? Que no lo puedo decir porque yo soy internacional, pero soy nacional, soy nicaragüense, lo tengo que decir. Mucho como el frijol, pues, que se empaca un poquito y va, ¿me entiendes? Entonces, y como los lácteos igualmente, eso está pasando, señores. Nos hace falta más valor agregado y mayor gestión. Ok, entonces,
estos son los precios de la canal caliente, cómo se ha manejado, y ustedes lo manejan mejor que yo y saben bien cómo se ha manejado estos precios del canal caliente a nivel del comercio ahorita, ¿verdad? Estos son principales logros que quiero mencionar yo, porque muchos tenemos la maña, los nicaragüenses, y lo vuelvo a mencionar, la última vez que lo dije en Espica, delante de un auditorio también de ganaderos, allá en Espica, y les dije, ¿verdad? Porque teníamos varios expositores que habían pasado, y aquellos pasaron y dijeron todo lo malo. Le digo, bueno, a mí me va a tocar decirle lo bueno, ya. No me gusta hablar mucho de lo malo, porque lo malo ya lo conocemos. Que la garrapata, que la leche, que no hay esto, que el financiamiento, que todo eso pasó. Yo les voy a hablar de lo bueno. Entonces, esto es lo bueno, señores. Miren, nosotros cumplimos con habernos certificado ante la OIE, que es la autoridad que rige o transparenta, mejor dicho, la sanidad animal en el mundo. Y dice, es un auditor, la OIE, que dice, este señor ha cumplido, este país ha cumplido con el estándar que necesitamos para la exportación. Entonces, la OMC, el Organismo Mundial del Comercio, que es como el que recibe las cartas credenciales para que el país sea reconocido por los otros países como posible vendedor, o sea, que pasa todos los exámenes. Este ya pasó los exámenes. La OIE le dice, yo ya recibí la prueba, le hice el diagnóstico y pasó el examen. Le pasa a la OMC y la OMC lo transparenta también y le dice, Nicaragua ya cumplió con esto, esto, esto y esto. Y presentó sus exámenes y el organismo que lo avala y que le hace el examen dijo que cumplió con todo. La diferencia, ya les voy a decir cuál es la diferencia entre lo que hicimos nosotros. A mí me tocó parte de eso, no estoy de fachento, pero bueno, a veces se tira uno su discurso, ¿verdad? Entonces, cuando este certificado lo trabajaron un grupo de compañeros hasta el riesgo controlado, porque son 3 niveles. Riesgo no determinado de vaca loca, para esta enfermedad, vaca loca, riesgo controlado y riesgo insignificante. Esos son los 3 niveles que le da la OIE. Para el riesgo indeterminado es que vos no tenés ningún papel ni grande ni chiquito, ni tenés ningún control, ninguna normativa que regule la contaminación por harinas de carne y hueso o por el uso de otros productos o importación de animales de países infectados. No podés demostrarlo porque no tenés ninguna regulación ni ningún papel que lo demuestre que vos estás haciendo, previniendo eso, ¿ya? Nosotros se trabajó desde el año 90 en tener los controles. Ya para el año 2014, 2015, ya nosotros habíamos alcanzado el riesgo controlado porque habíamos demostrado que teníamos control sobre los animales que ingresaban, sobre las harinas de carne y hueso que salen de los mataderos y los concentrados que se distribuyen para mascotas a nivel de Nicaragua, porque el concentrado de mascota lleva harinas de carne y hueso y puede llegar al alimento cruzado, con una contaminación cruzada hacia el bovino. De tal manera que vos tenés que controlar hasta eso y no solo decir, yo lo controlo, demostrámelo porque tenés que hacer el examen. Entonces, todo eso es documental. Cuando hablaban ustedes de registro, es registro. Entonces, se levantaron los registros, se levantaron los análisis, se elevó el nivel de diagnóstico a nivel de los laboratorios, porque esto tiene que ver con los laboratorios, porque tienen que hacer una serie de muestras, de tal manera que logramos alcanzar el riesgo significante. Y en una reunión en el Banco Central en el año 2015, llegamos y le dijimos, señores, se cerraron las importaciones, y ustedes se dieron cuenta, usted, doctor, estaba allí, doctor Avelino, que le dijimos a los guatemaltecos, no pueden, a los guatemaltecos, hondureños, y no me acuerdo cuál otro, hondureños, guatemaltecos y los otros países, Salvador, no pueden vender en Espica. Traigan los animales a competir, hagan sus exposiciones, que compitan, pero van de regreso. ¿Por qué? Porque Nicaragua ya tiene un nivel y queremos alcanzar el nivel superior de riesgo de vaca loca. Queremos ya pasar el examen. Y si ustedes dejan animales aquí, no vamos a pasar. Y se cerró. Pegaron el brinco, hubo protestas, dijeron que cómo eran,
no volvemos a llegar a Nicaragua a vender animales. Entonces, porque bueno, fue un rollo, pero teníamos que cerrar. Lo mismo para los concentrados de mascota. Le dijimos, aquí no viene concentrado de mascota que traiga harinas de carne y hueso de ganado, de bovino, solo de vegetal. Y hicimos todo eso cierre. En los mataderos los normamos. Hasta entonces pudimos alcanzar el nivel de riesgo insignificante que nos abrió los mercados para cualquier país donde queramos exportar. Ahí ya no tenemos problemas. ¿Qué es lo que está pasando con Brasil ahorita? Brasil se ha reportado en Brasil dos casos de vaca loca en los últimos meses. Brasil tiene cerrado el mercado ahorita de China. China no le ha levantado el tema de las puertas, pues no le ha abierto de nuevo el mercado a China. Brasil está sufriendo. ¿Por qué? Porque su principal mercado es China. Entonces, la vaca loca, 2 casos de vaca loca positivos, que ellos dicen que es una vaca loca típica. ¿Cuál es una vaca loca típica? Una vaca loca típica es que voy a tener regulado, controlado, que no se usan las harinas de carne y hueso. Pero aún así salió una vaca con síntomas de vaca loca. Entonces, no hay evidencia de que fue porque vos estás violando la ley, sino que por natural, de forma natural salió. Pero en estos 2 casos parece que no lo pudieron probar. Por lo tanto, está cerrado ahorita el mercado. Le va a tocar por lo menos 6 meses a Brasil poder aclarar el caso y demostrar de que es unos casos de vaca loca típica. Entonces, señores, tenemos ese certificado que ahorita lo acaban de volver a emitir la OIE, reconociendo nuevamente a Nicaragua como libre de riesgo significante para vaca loca. Esto es un gran significado. Ya. Entonces, luego tenemos el tema de la regulación del sistema segregado. Lo que se ingresaron al sistema segregado para mejores mercados es un tema muy importante que también ustedes dirían, esa es una gran inversión que estamos haciendo. No es que nos cuesta mucho, pero cuando alguien va a venir a un mercado y le diga, yo quiero terneros que sean del sistema segregado y tengan el certificado del sistema segregado porque no están usando hormonas, porque no estamos usando productos promotores del crecimiento, porque estamos haciendo buenas prácticas, porque tenemos manejo ambiental, porque tenemos esto. Allí van a correr. Vamos a correr todos. Y nosotros también, para ayudarles. Pero ya está el manual y está la normativa, está la regulación para implementar el sistema segregado. Si no tuviéramos el instrumento, porque todo se basa en regulaciones. Vos me puedes decir, yo tengo un sistema segregado, le digo al mercado, a Chile, a Europa, yo tengo un sistema segregado, figúrese. Demuéstremelo. Para terminar ya, discúlpenme, ya estamos trabajando y creamos la oficina de certificación agropecuaria nicaragüense para cumplir con todas las exigencias de los mercados de las certificaciones que estamos hablando. Ya estamos desarrollando IRSA para apoyar a la autoridad competente. Estamos desarrollando este esquema. En 6 meses estamos acreditados para poder prestar ese servicio a la exportación. Así que muchísimas gracias y para servirle siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Quería hacer una moción, tal vez la pregunta no es directa a vos, tal vez le corresponde más al INTA o al ICSA. Es promover cursos en los matarifes municipales, que hagan cortes y que saquen los cortes de carne adecuados. Hay mucha mutilación y ellos desaprovechan vender mejor su producto por desconocer, por ignorar. Si el INTA o el ICSA los prepara y les dice cómo deben de hacer los cortes a nivel de mercados locales, ellos van a adquirir un precio mejor, porque las carnes de primera van a tener un precio superior a las otras, pero ellos mutilan mucha carne y eso es un problema para ellos. Muy buena la propuesta del doctor, o sea, preparar a los matarifes para que puedan
producir al momento de la faena cortes mejorados para tener mejor valor de esos cortes. Magnífico. Si no hay ninguna otra inquietud, entonces un aplauso de nuevo a nuestro expositor, Oirsa. Wendy, siguiente. Gracias. Bien, queremos aprovechar para mandar saludos a nuestros amigos que están conectados a través de los distintos telecentros a nivel nacional que tiene el INTA, en especial a los compañeros que están en San Rafael del Norte, que nos han circulado unas fotos ahí en unos grupos de WhatsApp, de tal manera que dan continuidad también ellos, ¿verdad? Están aprovechando el conocimiento y están dialogando, conversando, compartiendo experiencias, sobre todo el conocimiento que se está viendo en este momento. Entonces, nuestro siguiente panelista es el máster Francisco Pérez de la Unión Europea, que nos tiene preparado el tema implicaciones para el programa de bovinos para políticas públicas hacia el sector rural ganadero. Muchas gracias. Doctor, pase adelante. Está listo con su presentación. Muchas gracias. En realidad, en el programa bovino hay varias instituciones públicas, ¿verdad? Y de cooperación. Y me han pedido a mí presentar el programa. Me imagino que para que todos estemos, para que nadie se tome una foto más grande que la otra, dice. Entonces, como miran ahí, y ustedes han recibido en sus hogares al MEFCA, al INTA, al IPSA. Hemos tenido también alguna interacción con MAC, hemos tenido también otras interacciones con instituciones. Entonces son varios, ¿verdad?, los que han entrado en el programa. El programa Bovinos, en realidad lo que tratamos de presentar es cómo llegamos a establecer o a proponer lo que serían los servicios integrados para una producción pecuaria, y ahí voy a comenzar palabra por palabra, intensiva, porque lo que se está buscando es cómo nosotros podamos producir, ¿verdad?, en menor cantidad de tierra. Un tema importante que estamos teniendo nosotros, ¿verdad?, es que necesitamos tener mayor producción en menor cantidad de tierra, mayor carga animal, por así decirlo, entre otras cosas. Pero también necesitamos que el animal tenga muy buena nutrición, eso también es una producción intensiva. Sostenible, porque, bueno, los que están un poquito más cercanos al Ayote y en la zona de Nueva Guinea están teniendo todavía lluvias regulares, pero los que están más para Coyapa, ¿va?, están sintiendo más cómo la variación de la lluvia está afectando, y está afectando agua. Y el agua, el ganado sin agua, no hay ganado, es casi que perdido, ¿verdad? Entonces, tenemos que garantizar agua. Entonces, es sostenible, porque estamos hablando de cómo garantizamos tener agua, cómo garantizamos tener cierta cobertura y protección de fuentes de agua que nos permitan garantizar la producción agropecuaria. Y segura, ¿verdad? Porque ustedes habrán ido sintiendo cómo cada vez los estándares nos están llegando más fuertes. Un poco lo que decía el doctor Flores ahorita, el tema de la inocuidad tiene que ver con que estamos libres de brucelosis y tuberculosis, de que tenemos muy poco o nulos residuos veterinarios en la leche y en la carne. ¿Entiende? Entonces nos van llegando una serie de requisitos que vamos a ir cumpliendo poquito a poco, pero que a nivel internacional ya también nos están apretando. E incluso vienen nuevas regulaciones para entrar al mercado. Una de ellas es, por ejemplo, que los productos tienen que ser libres de deforestación. Habrá que demostrar, y eso va a ser a partir del año que viene que comenzarán este tipo de regulaciones, que para entrar a ciertos mercados se tendrá que demostrar de que la producción no fue a costa de eliminar bosque. Entonces, ese es un poco el futuro. Hacia eso vamos si queremos estar jugando en el mercado internacional. Y entonces lo que vamos tratando de hacer es irnos preparando para que cuando las medidas nos soquen completamente, nosotros ya estemos preparados para no tener caídas en el acceso al mercado. Creo que perdí algo. Aquí lo tengo. Aquí lo encabé. ¿De dónde nace Bovinos? Bovinos nace de una discusión, de un planteamiento que hizo el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el 2013,
2013-2014, junto con FAO y con IICA, hacia dónde se debería mejorar la ganadería del país. Ya desde los años post-Mitch veníamos viendo de que las variaciones climáticas eran importantes y que era necesario comenzar a planificar hacia dónde llevar la ganadería. Entonces, un poco las conclusiones que estaban ahí es que teníamos que trabajar mucho en los temas de sanidad animal, mejorar las condiciones tanto de diagnóstico como de vigilancia, como de cuarentena y seguridad en la frontera, que es un poquito lo que ha hablado bastante el doctor Flores. Los temas de trazabilidad, cómo se ampliaba la cobertura de trazabilidad de los productores, de los acopios, de los procesadores, y ya desde ahí comenzamos a hablar de tratar de incorporar procedimientos equivalentes a la Unión Europea. Eso como meta, porque si se cumplen esos estándares que son de los más difíciles, significa que podemos entrar a otros mercados. Entonces, eso eran como de los nortes que se estaban proponiendo en esos tiempos, ¿verdad? Y todos los temas de inocuidad, buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas de ordeño, los temas de inspección, ¿verdad? Y trazabilidad en rastros municipales, centros de acopio, transporte y procesamiento artesanal. Ese era como lo primero que nos proponían. Lo segundo que nos proponían eran mejorar todo lo que era la agroindustria artesanal, ¿verdad? Llevando la cadena de valor, mejoramiento de buenas prácticas, mejoramiento de la producción de la leche, mejoramiento de la nutrición, todos los temas de organización y trabajo para la comercialización, los temas de cadena de frío, la certificación de la agroindustria y todo lo que tiene que ver con rastros y plantas artesanales de queso. Cómo lo elevamos de nivel, tanto en temas de mejores prácticas, mejores equipos, más productos, etc. Y dos temas complementarios tenían que ver con los servicios de desarrollo empresarial, es cómo desarrollamos las capacidades de extensión, el mejoramiento genético, los planes de transferencia, los temas de alimentación complementaria, agua, pasturas, postreros, y cómo logramos certificar con buenas prácticas de manufactura, hazard, mejorarlas, implementar las normas técnicas, poco de trazabilidad que ya teníamos. Algo que todavía quedará pendiente son los incentivos de precio por calidad e inocuidad. Eso todavía nos queda pendiente, una política nacional sobre esos temas. Y cómo los temas de conservación ambiental vienen teniendo un mayor peso. Los temas de gestión de agua, retención, infiltración, almacenamiento, los temas de recuperación de suelo y el aprovechamiento de los bosques y de los residuos orgánicos. Entonces, este era un paquetón. Nosotros decimos mucho con demasiado. Había un montón de cosas que hacer. Y la pregunta cuando terminas eso, que tienes como una cajita como con 9 tomos, es ¿por dónde empezamos? ¿Cómo se hace esto? A veces es fácil decir qué hacer, pero un poco más difícil es cómo lo hacemos, ¿verdad? Y cómo lo implementamos. A partir de ahí se decidió establecer el programa Bovinos, ¿verdad? Como un piloto. Yo le digo, los muchachos saben que yo le digo el pilotón, un piloto grande para aprender, entender, coordinar cómo se podían hacer todas estas cosas en un territorio. Un territorio con 11 municipios, un poco Acoyape, El Coral, La Libertad, Santo Domingo, Santo Tomás, Villa Sandino, El Ayote, El Rama, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea y El Almendro. Ahí teníamos más o menos 12.353 fincas según el censo del 2011, y se propuso que para tener un impacto a nivel territorial y ver si la cosa funcionaba, cubrir al menos 9.000 protagonistas. Dentro de ello tenemos este espacio rojito que está acá, ¿verdad? Que son los municipios de El Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea, que solo ellos acumulaban en ese momento el 63% del ganado en ese bloque. O sea, en 3 municipios teníamos más de la mitad del ganado. En el resto teníamos menos, pero en los otros 8 habían menos, pero ahí estábamos, ¿verdad? Ese era un reto. Primero se identificó claramente cuál era el territorio. Luego comenzamos a discutir qué servicios se podían brindar desde las diferentes instituciones. Aquí voy a tratar de evitar
poner nombre de instituciones, pero sí vamos, ustedes lo podrán identificando porque le llegaron a sus fincas, ¿va? Entonces, ¿qué servicios necesitábamos? Primero, tener fincas, ¿o qué resultado? Fincas certificadas libres de brucelosis y tuberculosis. Por ahí tenemos unas cuantas, ¿verdad? Que han sido certificadas y que ya están en proceso de revalidación varias. Fincas que estuvieran registradas en el sistema de trazabilidad bovina, fincas que lograran avanzar en el sistema de segregado, mejorar el tema de acopios, hacer inspecciones más seguidas a los centros de acopio, hacer pruebas de calidad de leche y los temas de inspección en sanidad e inocuidad a los rastros municipales. Porque también los rastros municipales son importantes. Nosotros tenemos un sistema que controla bastante bien los mataderos industriales, pero también hay que ayudar, ¿verdad?, con los rastros municipales, que es donde come la mayor parte, una buena parte de nuestra población. De igual manera, el otro eje que se levantó era el mejoramiento genético. Si queremos tener mayor intensidad, si queremos tener mayor producción, si queremos mejorar los intervalos de parto, si queremos que los animales sean más fuertes, que desarrollen más peso, era necesario también hacer mejoramiento genético. Y a partir de ahí se hizo un programita de inseminación, que también ha pasado por ahí, ¿verdad? Generalmente entre 12 y 24 animales se han sido revisados y esto, con estas razas, Holstein, Gyr, Girolando, Brahman, y de igual manera el establecimiento de núcleos de inseminación locales, porque creemos que una vez que salga el programa es bueno que queden puntos de abastecimiento de semen en los municipios. Y finalmente, una inversión en biotecnología muy importante para mejorar la reproducción bovina. Y entonces aquí los muchachos en Nueva Guinea tienen un laboratorio que está haciendo unos trabajos muy importantes, muy de futuro, sobre cómo mejorar no solo las razas, la calidad, sino también incrementar el porcentaje, que si lo que queremos que salga es novillo, que sea novillo. Y si lo que queremos que salgan terneras, que sean terneras. Si los muchachos logran establecer y funcionar bien ese sistema en estos próximos años, ahí va a ser un salto de calidad en temas de inseminación bastante alto. Entonces los muchachos están trabajando en eso, dijimos eso. Y luego los servicios de desarrollo, un poco decíamos, todos los temas de cómo trabajamos con el productor, la asistencia técnica y la extensión. Entonces se comenzó a hablar como la FIT, la finca de innovación e investigación tecnológica, ¿verdad? Como la base hacia dónde llegar en el territorio, donde pudiéramos hacer validación de pastos de cortes, donde pudiéramos trabajar con bancos de semillas, donde se hicieran validación de tecnologías de alimentos y donde se validaran algunos esquemas de manejo de agua. En algunas FIT se le han hecho su represita, a donde se está haciendo calidad de agua, se está revisando también algunos temas de uso eficiente. Ahora, la tecnología es importante, pero consideramos que era también importante un apoyo, ¿verdad?, en temas para facilitar el proceso de adopción de tecnología. Entonces, a partir de ello se generaron una serie de paquetes tecnológicos para apoyo a los productores. Entonces, hizo uno que era específicamente para pasto mejorado, uno que tenía que ver con salas de ordeño y equipos para el ordeño limpio, uno que tiene que ver con agua y energía renovable, uno que fortalece los sistemas segregados bovinos, estos que están más para pequeños artesanos que trabajan en temas de carnes, en lácteos y en cuero, y también uno para mejorar la infraestructura de acopio, algunos acopios que están empezando, ¿verdad?, y los cuales van a ser fortalecidos. Paralelamente se hicieron inversiones importantes aquí nomás donde nuestros vecinos, en el laboratorio regional, ¿verdad? Antes era de diagnóstico veterinario, ahora es diagnóstico veterinario y microbiología de alimentos. ¿Va? Ahí se hizo una inversión importante en infraestructura pública. Además tienen ahora laboratorios móviles, de manera de que los productores puedan tener análisis disponibles, sin tener que ir a Managua, sin tener que mandar a Managua una serie de análisis, poder desde la región, ¿verdad?, atender los temas de sanidad. En el CDT de Nueva Guinea, un poco les comentaba, está el laboratorio de biotecnología,
¿verdad? Que ahí se están haciendo una serie de trabajos importantes. Creo que hay un encuentro en estos días. ¿Cuándo es, Eddie? ¿Cuándo es el encuentro de...? En la semana que viene, ellos están haciendo la caracterización de las razas puras, la F1, dejarlo bien caracterizado con su base de datos, de manera que más adelante, si ustedes van a comprar semen de un toro, sepan qué calidad es. Y en el